Muy buenas tardes, queridos amigos de Práctica3.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy empezamos un nuevo ciclo como buen día lunes, ¿ya? Un saludo para Oscar Aguilera. Espero que estés muy bien, Oscar, y que te guste esta clase. Cualquier duda, consulta, sugerencia, reclamo, la voy a realizar, ¿cierto? En la sección de preguntas. Ahí anotas la pregunta que tengas o cualquier comentario que quieras hacer y yo los voy a ir leyendo, ¿ya? Entonces, un abrazo también para todos los que van a estar viendo esta grabación, ¿cierto? En un horario distinto a la que la estamos transmitiendo en directo, ¿ya? Entonces, les mando un abrazo a todos, ¿ya? El día de hoy lunes y mañana martes estaremos revisando el funcionamiento de la motocicleta. El funcionamiento de la motocicleta permite, ¿cierto?, que nosotros podamos saber por qué hacemos algunas cosas, ¿ya? El funcionamiento de la motocicleta permite entender por qué no hacer otras cosas. Entonces es muy importante esta sesión. Ya les mando un gran abrazo a todos los que van a estar viendo esto y espero de todo corazón que les sirva. Si en algo nos equivocamos, mándenos un mensajito, ¿cierto? Para poder revisarlo y ver si es que lo podemos mejorar de alguna forma. ¿Ya? Entonces dice, en esta unidad aprenderemos. En esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos y espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. Dice, para conducir una motocicleta debe conocerla muy bien, físicamente como su recorrer para impedir cualquier tipo de siniestro. ¿Por qué dice esto? Las distintas motocicletas pueden tener distintos pesos, ¿ya? Distintas formas de doblar, distintas formas de frenar. En las motos se nota muchísimo la diferencia entre unas y otras. Por lo tanto, lo que les recomienda acá, ¿cierto? Es que deben saber qué moto están usando, ¿cierto? Y no llegar y tomar cualquier moto, ¿cierto? Y pensar que se va a comportar igual que la moto que ustedes están acostumbrados a utilizar. Entonces dice, una de las características de una motocicleta es que no posee equilibrio como un automóvil u otro tipo de vehículo. Entonces su equilibrio depende del conductor. Cuando conduzca una motocicleta debe identificar sus medidas en relación a sus características físicas. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, ¿cierto? Lo ideal, por lo menos para empezar, es que usted pueda conducir o empezar conduciendo una motocicleta que se acomode, ¿cierto?, a sus características físicas. Lo principal, desde mi punto de vista al menos, es que puedas alcanzar con ambos pies el piso, ¿ya? De esta forma podrías evitar accidentes a mínima velocidad. Por ejemplo, si vas a 5 o 10 kilómetros por hora y se te va la moto para el lado, algo podrás apoyar el pie en el piso. Obviamente que esto no va a ser efectivo si vamos a 40 o 50, obvio que no, ¿cierto? Pero cuando estamos recién aprendiendo, vamos a empezar a mover la moto lento, ¿cierto? Y cuando vayamos parando, por ejemplo, va a ser muy importante que podamos tener este respaldo de poder poner los pies en el piso. Dice que cuando conduzca una motocicleta debe identificar sus medidas en relación a sus características físicas. Es importante revisar el manual del fabricante, puesto que pueden existir muchas diferencias entre motocicletas, tales como el tamaño o el peso, ¿ya? Pueden existir muchas diferencias entre motocicletas, tales como el tamaño o el peso. Es importante conocer el motor,
También con su tipo de mantenimiento. Debes conocer todo su funcionamiento, tales como qué tipo de amortiguación posee, tipo de lubricación y refrigeración, y acostúmbrese a verificar los frenos antes de iniciar la marcha, ¿ya? Y acostúmbrese a verificar los frenos antes de iniciar la marcha. Esa parte también es muy importante. ¿Por qué? Porque las motos están más expuestas que los autos. Por lo tanto, por ejemplo, en la parte de los frenos hay unas piezas que son flexibles, ya son como de goma, se llaman justamente flexibles de freno, ya latiguillos le llaman también en algunas partes. Estos flexibles, este latiguillo, eh, por ejemplo, podría ser mordido por un perro mientras la moto está estacionada, ya no es algo que pase a menudo, pero podría pasar, ya. Y cuando eche a andar la moto y vaya andando, va a ser tarde para darte cuenta de esto. Por eso siempre, antes de iniciar la marcha, verifica que tus frenos realmente estén afirmando la moto. ¿Ya? Cuando vaya a unos 5 kilómetros por hora, vuelva a probarlo, ¿cierto? Para ver que los frenos estén funcionando bien y que no se vean, por ejemplo, fugas, ¿cierto? O que el freno no se ablande de forma repentina. ¿Ya? Entonces, muy importante, queridos amigos. ¿Ya? El chasis. Dice, el chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo. Es donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo basculante, ¿ya? El chasis, entonces, es la base de la moto. Es lo que se identifica con la propia patente para, ¿cierto? Poder hacer un vehículo que pueda andar en la calle, ¿ya? Puedo cambiar en la moto, podría cambiar todo, pero el chasis va a ser más difícil de cambiar, ¿ya? En muchas ocasiones se recomienda que si el chasis sufrió daño, ese vehículo sea dado de baja, ¿ya? Entonces, ojo con ello, ¿ya? Antes de ponerse a reparar una moto que quizás esté muy mala, vean qué tan posible legalmente es, ¿ya? Entonces, acá lo que yo les quiero hablar acerca del chasis propiamente tal, es que para empezar, la inmensa mayoría son de acero, ¿ya? Y normalmente los chasis que son de acero son de color negro, ¿ya? No es algo excluyente, pero es lo más común. También hay de color rojo, por ejemplo. Hay de color naranja, ¿ya? Pero lo más común en las motos más normales y sencillas, ¿cierto? Es que el chasis sea de color negro. Después, otra cosa importante es que en la mayoría de las motos, en esta zona de acá, voy a encontrar el número de VIN o el número de chasis, ¿ya? Esto me va a permitir identificar mi moto con respecto a cualquier otra moto en el mundo, ¿ya? Este número de chasis va a tener 17 caracteres entre letras y números. Es un código alfanumérico, ¿ya? También podría, en vez de estar aquí, podría estar en esta zona en una placa, ¿ya? O podría estar en alguna otra parte de la moto. No es algo que siempre va a ser así, pero en la inmensa mayoría de los casos lo vamos a encontrar aquí o lo vamos a encontrar en una plaquita por aquí, por el lado, ¿ya? Entonces, mucho ojo también con eso. ¿Por qué les explico el tema del chasis? Para que en caso de que ustedes quieran comprar una moto y quieran corroborar que esa moto no tiene mayores problemas, tienen que revisar que el número de chasis, ¿cierto? Coincida con la patente que ustedes les están entregando y obviamente con los números que van a aparecer cuando ustedes hagan la transferencia, ¿ya? Si en la transferencia, en el padrón del vehículo, aparece un número de chasis que no es el mismo que está acá, es muy probable y casi seguro que esa moto tiene un gran problema, ¿ya? Entonces, un consejo para que escojan bien la moto que se van a comprar. Hay que revisar esto cuando la moto es nueva y hay que revisarla siempre, siempre, siempre cuando la moto que van a comprar es usada. Siempre, ¿ya? Porque cuando te tratan de vender una moto robada, lo que hacen es modificar ese número de identificación, ¿ya? Entonces, ese número de identificación tiene que estar escrito de la mejor forma posible. Ya en la mayoría de las motos viene escrito como o tallado, por decirlo así, en el metal,
y es como si lo hubiera hecho una máquina de escribir, así queda súper perfecto, ¿ya? Pero obviamente tallado en el metal. Si yo veo que un número está chueco, que un número está más abajo que el otro, o que hay ciertos números que son más chicos que el resto, es un claro indicio, ¿cierto?, de que podría haber un problema ahí. Ya, claramente no va a ser quizá el 100% de los casos, pero es un indicador que me dice que algo podría estar muy mal en ese vehículo. Ya, eso también aplica para los automóviles. ¿Ya? Entonces, continuando con el tema del chasis, debemos saber que en esta zona de acá, esto se llama cabezal de dirección. ¿Ya? Y al cabezal de dirección se le une las telescópicas, ¿ya? La horquilla telescópica. Y esta parte de acá, ¿cierto? En la parte trasera del chasis. Y en esta zona tengo un amortiguador trasero unido a un brazo basculante. Ya comúnmente cuando el amortiguador va en esta zona se le conoce como monochoque. ¿Ya? Y también existen amortiguadores que van de aquí a acá, ¿cierto? Y de aquí a acá al otro lado, ¿cierto? Del basculante. Digamos, de aquí hacia arriba y desde el otro lado del basculante también hacia arriba, entonces ahí tendría dos de estos en vez de uno solo al medio. Normalmente cuando tiene dos son un poquito más flacos, ¿ya? Normalmente este sistema se asocia un poco más a las motos que son un poco más modernas, con un poquito de mejor tecnología, ¿ya? Pero hay distintas formas de configurar eso, inclusive hay unos basculantes que van más inclinados hacia adelante, etc. Ya aquí, si es que no entienden bien lo que es esto, tendríamos que explicar que aquí atrás iría la rueda trasera, aquí adelante irían las dos barras que van hacia abajo y se conectarían a la rueda delantera. En esta zona vamos a tener el motor, en esta zona vamos a tener el estanque y en esta zona vamos a tener el eh, asiento, ¿ya? Dice, la horquilla, que es la suspensión delantera, ¿cierto? Va puesta al chasis por el cabezal de dirección, recuerden, este que está acá, ¿cierto? A través de rodamientos o cojinetes. Habitualmente la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos, mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de un resorte de tipo tornillo o espiral, ¿ya? Va puesta, entonces, la horquilla al cabezal de dirección e internamente voy a tener, estos son dos tubos largos, ¿cierto? Que se mete uno dentro del otro, es muy parecido a ver un bombín, ¿ya? Un bombín de los que inflaman la bicicleta, que son un puro tubito así largo, ya. Es muy parecido a eso, pero en vez de mover aire dentro de ellos, mueven una porción de aceite, ¿ya? De una cámara hacia otra cámara, ¿ya? Y eso hace que se disipe la fuerza del impacto cuando la rueda está pasando por un bache. Y después tengo el brazo basculante, que es la parte trasera, ¿ya? Mantiene la rueda trasera y la suspensión trasera, ¿ya? En este caso, este espiral, ¿ya? En el caso anterior de la horquilla, el espiral va por dentro de estos dos tubos. En el caso de la parte trasera, el espiral va por fuera de ambos tubos, ¿ya? Es un poco distinto, pero es el mismo principio. Los dos usan espirales, ¿cierto? Y además, los dos también usan, ¿cierto? Usan espirales y además los dos también usan aceite. Ya los dos usan espirales, ¿cierto? Como elemento elástico, y los dos usan aceite en su interior, tanto la suspensión delantera como la trasera en la mayoría de los casos, ¿ya? Dice entonces que esta suspensión consta por lo general de resortes en espiral y amortiguadores telescópicos que trabajan generalmente con aceite, la mayoría de los casos. Luego, dice que para regular el peso del conductor debe realizarse en un taller especializado para no dañar el sistema de amortiguación. Es muy importante, queridos amigos, que nuestra moto, ¿cierto? Nuestra moto,
suspensión trasera de la moto, si la voy a regular, en algunos casos también se puede regular en la delantera, pero lo más común es que sea en la parte trasera, ¿ya? Si yo la voy a regular, la regule con alguien que realmente sepa lo que está haciendo, ¿ya? A lo mejor no es necesario ir al concesionario, a lo mejor, pero sí que la persona que lo haga sepa lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque tiene que ver incluso con esto la estabilidad de la moto, ¿ya? Recuerden que la principal misión de las suspensiones en los vehículos es que las ruedas se mantengan el mayor tiempo posible pegadas al piso, es decir, que sigan las irregularidades del camino, ¿ya? Importante, dice, siempre verifique la amortiguación que no tenga fugas de líquido, ¿ya? Recuerden que les dije que adentro de la amortiguación, tanto delantera como trasera, hay aceite. Ese aceite, cuando empiezan a fallar las suspensiones o las amortiguaciones, ¿cierto? Se empieza a botar aceite hacia afuera, ¿ya? Normalmente empieza como una transpiración de aceite que empieza a salir hacia afuera, se empieza a ensuciar, se le empieza a pegar la tierra, etcétera, ¿ya? Y esto siempre va a ir subiendo si es que no le ponemos atajo y no hacemos una mantención. Ahí van unas piezas que se llaman retenes y otras piezas que se llaman O-rings en algunos casos, ¿ya? Son piezas que son reemplazables, se venden, se pueden cambiar, ¿ya? Obviamente que va a depender, ¿cierto?, de la disponibilidad de repuestos que haya para esa moto, pero normalmente se pueden encontrar incluso, si uno los compra de forma genérica, así en una casa de retenes, o rodamiento, puedes encontrar igual eso que necesitas para poder hacer mantención a tu vehículo, ¿ya? O a tus suspensiones en este caso, ¿ya? Entonces es importante, lo que tenemos que saber de acá, es que si nosotros vemos alguna anomalía como estas pérdidas de líquido, pérdidas de fluido, es importante que las reparemos lo antes posible, ¿ya? No significa que tenga que correr al taller ese mismo día, quizás, no, pero programarme para cuando voy a ir al taller para que se le haga la mantención ahí, porque si eso sigue progresando, puede incluso salir un chorro de aceite por ahí, y ese chorro de aceite puede salir para cualquier lado y manchar algo que no tiene que manchar, como por ejemplo los mismos frenos o caer al piso y que le provoca, ¿cierto?, un accidente a otra persona. Yo he visto suspensiones botar un chorro de aceite hacia afuera, ¿ya? Puede pasar y lamentablemente sí pasa, así que hay que tener harto ojo ahí y tratar siempre, ¿cierto?, de mantener nuestros vehículos en las mejores condiciones posibles. Además, recuerden que si ustedes andan perdiendo aceite, en el tiempo no se va a notar, porque a lo mejor ustedes lo van a limpiar, ¿cierto?, y van a seguir usando, pero va a haber un momento que va a tener tan poco aceite dentro de la suspensión que no va a realizar la acción que necesita realizar y no va a funcionar como tiene que funcionar, ¿ya? Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Siempre tratar de hacer las mantenciones a tiempo, ¿ya? Según pauta del fabricante, y cuando algo falla, repararlo lo antes posible, ¿ya? Dice que al tener malo el sistema de amortiguación puede provocar serios daños en la conducción y control de la motocicleta. En otras palabras, inclusive me podría esta falla hacer que choque o hacer que pierda el control de la moto, ¿ya? Así que mucho ojo con eso. Listo, dejamos hasta ahí el tema de suspensiones, ¿cierto? Y vamos a empezar a hablar acerca del motor. Dice, como en los automóviles, también es el corazón de la motocicleta, pero existen dos tipos de motores más comunes que son los de dos tiempos y los de cuatro tiempos, ¿ya? Eso ha sido a través de los años. Pero si nos ponemos a analizar, ¿cierto? ¿Cuáles son los más comunes ahora, en la actualidad, en la calle, que se utilicen para andar en la vía pública? Por lejos, por lejos, por lejos, van a ser los motores de cuatro tiempos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los motores de cuatro tiempos, ¿cierto? Contaminan mucho menos que los motores de dos tiempos. ¿Y por qué uno se llama de cuatro tiempos y por qué el otro se llama de dos tiempos?
No es tan fácil explicarlo ni entenderlo, pero lo vamos a explicar así a grandes rasgos, ¿ya? Los motores de dos tiempos, adentro del motor, para empezar, hay un pistón que sube y que baja, ¿ya? Y ese pistón, cuando baja, normalmente es porque está, ¿cierto? Bajando por efecto de una explosión que sucedió arriba de él, ¿ya? Esa explosión lo tira hacia abajo. Cuando yo tengo un motor de dos tiempos, cada vez que el pistón sube hay una explosión. Entonces hay un baja, sube, explosión, baja, sube, explosión, baja, sube, explosión. Entonces hace solamente dos viajes ese pistón para que haya una explosión. Ese es el motor de dos tiempos y a eso le llamamos dos tiempos, que el motor sube y baja dos veces, ¿ya? Explicado de la forma más sencilla posible. Cuando yo tengo un motor de cuatro tiempos, ¿ya? El motor baja, sube, ¿cierto? Y recién hay una explosión. ¿Por qué? Porque es admisión, compresión. Ahí, cuando sube en compresión, se produce el fuego arriba del pistón. En el único momento que se va a producir el fuego arriba del pistón y vuelve a bajar, ¿cierto? Y vuelve a subir, en este caso, ¿cierto? Eh, con un trabajo en el cual no va a haber fuego. Entonces, tiene que llegar dos veces el pistón para que haya solo una explosión y por tanto un empuje. Tiene que viajar cuatro veces. Llegar dos veces el pistón arriba, pero viajar cuatro veces. Una para abajo, una para arriba, explosión, otra para abajo, otra para arriba y ahí no hay explosión. ¿Ya? Entonces tiene que hacer cuatro viajes el pistón para tener solo una explosión. En el de dos tiempos solo dos viajes para una explosión. Por eso es que uno se llama de dos tiempos y otro se llama de cuatro tiempos. Por supuesto que hay formas más detalladas, ¿cierto?, de explicarlo, pero en nuestro contexto, ¿cierto?, es más que suficiente entender eso. Y lo otro que hay que entender, que los motores de dos tiempos para funcionar necesitan combinar la gasolina con el aceite, se mezclan y eso se quema. Por lo tanto, el motor de dos tiempos naturalmente quema aceite. En cambio, el motor de cuatro tiempos tiene el aceite totalmente separado del combustible, ¿ya? Entonces, muy importante también eso, ¿ya? El motor de dos tiempos quema aceite de forma natural y el motor de cuatro tiempos evita quemar aceite, ¿ya? Ahora, ustedes pueden decir, pero yo tengo una moto que es de cuatro tiempos, igual quema aceite. Sí, puede pasar, pero eso es una falla en el motor, ¿ya? Y aunque en la práctica todos los motores queman aceite, es una cantidad realmente muy pequeña, ¿ya? Que no tiene que ver, ¿cierto? Con, eh, con el de dos tiempos que porcentualmente quema más aceite por cada vez que está haciendo girar el motor, ¿ya? Listo. Hablamos de la suspensión, hablamos suspensión delantera y trasera, hablamos del motor de dos y de cuatro tiempos. Ahora vamos a hablar del sistema de lubricación. ¿Qué tenemos que saber? Disculpe, acerca del sistema de lubricación. ¿Qué es lubricar? Lubricar es hacer más suave, hacer que se deslice mejor, ¿ya? Si yo tengo mis manos así y trato de moverlas una contra la otra, voy a tener un roce, ¿cierto? Una mano va a querer frenar a la otra. Pero si yo me echo aceite de comer aquí, ¿cierto? Y me hago así, obviamente las manos van a ofrecer mucha menos resistencia. Entonces es ideal, ¿cierto?, que cuando yo tengo dos superficies que se están frotando, reciban lubricación. En el caso de los motores, tenemos fierros o pedazos de acero, ¿cierto?, que se están frotando unos con otros constantemente. Por lo tanto, para que puedan durar, necesitamos que exista lubricación entre ambas partes, ¿ya? Dice, en los motores de cuatro tiempos tiene un sistema de lubricación independiente, ¿ya? En los motores de cuatro tiempos
independiente. Por eso le dije que el aceite en los de cuatro tiempos estaba separado del combustible, a eso se refiere. Y me dice también que una bomba de aceite envía el aceite a presión, ¿cierto? Hay una bomba que está chupando aceite de aquí del cárter abajo, ¿cierto? Y lo está enviando a presión a distintas partes de nuestro motor. Entonces una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción, refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles del motor, ¿ya? Entonces, envía el aceite a presión, ¿cierto? Una bomba, toma el aceite y lo envía, lo inyecta al sistema, ¿cierto? Y con esto disminuye la presión, además ayuda para bajar un poquito la temperatura del motor y con esto evita que los fierros se rocen fierro con fierro, sino que entre medio de cada fierro va a haber una capita delgadita de aceite que va a hacer que los dos deslicen uno sobre el otro y que de esta forma no se gasten prácticamente nada, ya igual se gastan, siempre se gastan, pero el aceite disminuye casi a cero lo que se gasta, ¿ya? Y permite, ¿cierto?, que las piezas obviamente duren mucho más. Siempre controle el aceite con las pautas del fabricante, ¿ya? Mucho ojo, siempre controle el aceite con las pautas del fabricante. Si el fabricante a mí me dice, este aceite se cambia cada 1000 kilómetros, entonces se cambia cada 1000 kilómetros. Por ejemplo, cuando las motos están nuevas, normalmente a los 1000 kilómetros se le saca todo el aceite y se le pone aceite nuevo, porque el motor tiene un proceso como de asentamiento en algunos casos. Ya quizás no para todos los motores, pero hay muchos que sí lo necesitan. Y en esos primeros 1000 kilómetros se hace un reajuste de los pernos, se revisan, etcétera. Ya que es la primera mantención que normalmente se le hace a una moto y que normalmente el concesionario la hace gratis, ya normalmente. Entonces siempre controle el aceite con las pautas del fabricante. Si el fabricante dice que el aceite se cambia cada 15.000, si usted le pone el aceite que el fabricante indica, ¿cierto? Para ese kilometraje, entonces se cambia cada 15.000, ¿ya? Aunque entre antes se cambie el aceite, siempre va a ser mejor. Si el aceite es para 15.000 y le doy 10.000, igual va a ser mejor para el motor. Ya, de repente no va a ser tan bueno para el medio ambiente, pero por lo menos para el motor sí va a ser mejor. Ya, ahora, desde mi punto de vista, hay que hacer lo que el fabricante te dice. No es necesario ni acortar ni alargar. Ya, un consejo que le doy a todos. Ya, tengan aceite en su casa. Compren, en vez de comprar solamente para el cambio de ahora, compren para el siguiente. Cosa que cuando se den cuenta que les llegó el cambio, tengan todo lo necesario en su casa para cambiar el aceite si es que lo van a hacer en su casa. Y si no, tengan su aceite y su filtro para llamar al mecánico y llevarlo al mecánico que les va a cambiar el aceite. ¿Ya? Entonces siempre controle el aceite con las pautas del fabricante. Dice que en un motor de dos tiempos el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento. ¿Ya? En un motor de dos tiempos el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento. Muy importante también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en los motores de dos tiempos, para realizar el sellado y todo eso, necesita una pequeña proporción de aceite mezclado en el combustible. 2.4 dice, el sistema eléctrico. Dice la batería. La energía eléctrica para las luces procede de la batería. La batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo y por lo tanto peligroso para la piel. Al entrar en contacto con la ropa también puede destruirla. Si falta líquido en la batería, póngale únicamente agua destilada. Algunas baterías no necesitan mantención. Ya, vamos a hablar entonces un poquito acerca de la batería. ¿Qué es la batería? La batería es una pila, ¿ya? Y más que una pila, es un acumulador de energía, ¿ya? Es como una pila recargable, por decirlo así.
La batería necesita recibir la energía de algún lado porque si no se agotaría rápidamente. Esa energía la va a sacar de una pieza que trae la moto, un sistema que trae la moto, que se llama magneto o algunos le dicen estator, etcétera. ¿Ya? Es una especie de alternador, pero más pequeño, más reducido, produce menos corriente también, ¿cierto? Y con eso se alimenta la batería para el primer arranque, ¿cierto? Y este estator, este generador, ¿cierto? Manda la batería, perdón, manda energía a la batería y desde la batería nosotros la extraemos para las luces y todas las cosas eléctricas que tenga la moto, ¿ya? La batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo y por lo tanto peligroso para la piel. Al entrar en contacto con la ropa también puede destruirla. Si falta líquido en la batería, póngale únicamente agua destilada. Ya, vamos a ir por partes. Estoy leyendo de nuevo y no estoy explicando nada. Dice, la batería contiene ácido sulfúrico, ¿cierto? Lo que tiene adentro de la batería es peligroso. Ácido sulfúrico en la mayoría de los casos, ¿ya? El ácido sulfúrico puede quemar la piel, puede quemar la ropa, puede dañar los ojos, etc. Por lo tanto, ¿qué es lo que importa de acá? Es que si la batería tiene algún tipo de derrame o de fuga, sácala, ¿cierto? Obviamente protegiéndote las manos, protegiéndote los ojos, todas las medidas de seguridad necesarias, sácala, ¿cierto? Y cámbiala por una nueva que esté en buenas condiciones, ¿ya? Al entrar en contacto con la ropa, dice, también puede destruir, ya, eso ya lo tenemos claro. Y si tenemos baterías que son con mantenimiento, que normalmente traen tapitas arriba y que uno las puede sacar y abrir, ¿cierto? O traen algún sistema para poder abrir y acceder al interior de la batería, lo que le vamos a echar para rellenarla es simplemente agua, nada más que eso, pero agua destilada, obviamente, ¿ya? Porque es el agua en la que a veces se va evaporando con los días, ¿cierto? Y es necesario, cuando tienen mantenimiento, echarle un poquito, ¿ya? Pero en la actualidad, la inmensa mayoría de las baterías son totalmente libres de mantenimiento, ¿ya? Cosa importante, las baterías explotan, ¿ya? Pero normalmente avisan antes de explotar. Para empezar, a las baterías no hay que acercarles el fuego. Por ejemplo, estar fumando cerca de una batería que está funcionando puede traerte problemas, ¿ya? No es tan común que pase algo en ese orden, pero podría pasar. Además de eso, las baterías, cuando se echan a perder, normalmente se empiezan a calentar, ¿ya? Si tu batería se calienta por algún lado mientras está funcionando, desconéctala y cámbiala de inmediato, ¿ya? No sigas usándola si es que la batería se calienta por alguna parte. Y lo otro es que si la batería presenta algún tipo de deformidad, también es señal, ¿cierto?, de que la batería, igual que en los celulares, que las baterías se empiezan a hinchar. Ay, perdón, me levanté muy temprano hoy día. Es señal también que las baterías cuando están malas, se pueden empezar a hinchar. Y si se siguen utilizando, eso va a ir, sigue creciendo hasta que genera una explosión gigante, ¿ya? Así que mucho ojo con eso, ¿ya? Los fusibles. Dice, los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento de los cables. Si la corriente es muy alta, recuerden que terminamos de hablar de batería y empezamos a hablar de fusible, que es otra cosa, también del sistema eléctrico, pero es otra cosa, ¿ya? Entonces, los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables. Si la corriente es muy alta, por ejemplo, en caso de un cortocircuito, se funde un hilo del fusible y se interrumpe la corriente. Importante. El motor en una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de arranque que se acciona mediante un circuito eléctrico, ¿ya?
por un interruptor, o bien por un sistema mecánico accionado por un pedal de arranque o bobina. Ya, dije muchas cosas juntas. Lo que primero voy a explicar es el tema de los fusibles. Y esto me atrevo a decir que es la parte más importante y que más te puede servir cuando tú ya seas un motociclista, ¿cierto? Los fusibles, y esto te sirve, en realidad te sirve para cualquier vehículo, es aplicable a cualquier vehículo y a cualquier sistema que use fusibles. Los fusibles son unos puentes que se ponen en los cables, es decir, para proteger el cable se corta y se une con estos puentes que llamamos fusibles. Los fusibles, queridos amigos, ¿ya? Los fusibles, queridos amigos, son, los fusibles, queridos amigos, son un método de protección. Entiendan eso. Y no se deben por ningún motivo cambiar de capacidad, ni cambiar, por ejemplo, por un pedazo de cobre o por un pelito de cable, de alambre, de cobre. ¿Ya? Nunca, jamás. El fusible se reemplaza solo por otro fusible de las mismas características. Por ejemplo, si yo tengo un fusible de 10 amperes, tengo, ¿cierto?, que reemplazarlo por un fusible de 10 amperes. El problema es que los fusibles normalmente, o este sistema normalmente puede presentar dos formas de fallar. La primera, y más feliz, por decirlo así, es que yo voy andando en la moto, por ejemplo, paso por un hoyo y la moto se para. ¿Por qué se paró la moto? Bueno, se paró porque los fusibles van aquí, ¿cierto? Fusibles van aquí, o sea, perdón, no los fusibles. Los cables. Van dos cables aquí. Imagínate que este cable es positivo y este cable es negativo. Los cables positivos y negativos nunca se deberían tocar. Si se tocan, los fusibles se cortan, ¿ya? Y se produce un problema ahí. Si vamos aquí y pasamos por un hoyo, por ejemplo, y los cables se juntaron por accidente, se tocaron, se cortó el fusible, pero el cable se separó, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el fusible, vamos a poner un fusible nuevo y ese fusible nuevo va a eh, solucionar el problema. ¿Por qué? Porque el cable ya no está tocando. Tocó en un momento, pero se separó. ¿Ya? Ahí tenemos uno. Dos, importante. Tenemos los cables acá, ¿cierto? Pasamos por el mismo hoyo. Bueno, en el caso anterior, cuando yo ponga el fusible nuevo, se va a solucionar el problema y va a seguir la moto andando perfecto y nunca más me voy a acordar del problema, probablemente. Pero en el caso 2, mismo caso, vamos en la moto, tenemos dos cables en la moto, pasamos por un hoyo, los cables se juntaron, pero en vez de tocarse y separarse, se tocaron, quemaron el fusible, pero quedaron pegados, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Que yo voy a sacar el fusible nuevo y voy a poner un fusible, ¿cierto? Voy a sacar el fusible viejo y voy a poner un fusible nuevo y ese fusible nuevo se va a quemar al tiro, así. Lo puse, ¡pum!, se quemó el fusible. O a veces lo voy a poner, ¿cierto? Va a estar normal, pero voy a echar a andar la moto y se va a quemar el fusible nuevamente y la moto se va a parar. ¿Ya? Entonces, en esos casos, lo que hace la gente que no sabe es buscar un fusible más grande y ponérselo para que aguante más. Puede ser que eso solucione el problema de forma momentánea, pero me va a generar un exceso de temperatura en el circuito e inclusive se puede llegar a quemar el vehículo. Por lo tanto, no debo hacer eso. ¿Qué debo hacer? Si es que a mí me está pasando eso, estoy poniendo nuevamente el fusible y nuevamente se me está quemando, lo que debo hacer, ¿cierto?, es buscar la solución y buscar dónde están estos cablecitos pegados y separarlos.
Si yo no soy eléctrico, ni mecánico, ni tengo idea de eso, entonces tengo que llevar la moto al taller, ¿ya? ¿Para qué? Para que solucionen ese problema. No hay otra forma, ¿ya? Debemos saber buscar, ¿cierto? El problema, ¿ya? Entonces, además de eso, ¿cierto? En el cuadro azul, ¿ya? Entonces, antes de seguir con el cuadro azul, disculpen, recuerden, de verdad que necesito que nunca se les olvide, más que yo lo necesito en ustedes para que no tengan problemas ni sorpresas desagradables, que los fusibles jamás se cambian de capacidad. Bueno, lo otro que hace la gente a veces es que no tiene un fusible y le pone un puente de cobre. Ahí anulaste toda la protección del sistema. Ah, y otra cosa, ¿qué es lo que puede pasar si tú pones un puente de cobre o un fusible de mayor capacidad que el que debería llevar? Para empezar, puede que el sistema funcione, pero que el cable funcione a más temperatura del que debería funcionar y no te vas a dar cuenta de eso. ¿Hasta cuándo? Hasta que el cable se empiece a deshacer y se genere una falla masiva en el sistema y tengas que cambiar todo el cableado del vehículo o por lo menos todo el cableado por donde iba, ¿cierto? O que protegía ese fusible, ¿ya? Y eso es una pega ya mucho más cara, mucho más demorosa, inclusive con posibilidades de que ni siquiera la moto se vuelva a poder armar, ¿ya? Entonces, ojo con ahí, ¿ya? Es muy importante que cuides tu moto. Para algo trae los fusiles y por algo todos los vehículos del mundo traen fusil, ¿ya? Entonces, tenemos eso, ¿ya? Eso es lo menos que te puede pasar. Después de eso, puede ser que el cable tome temperatura rápidamente y se incendie el cable. También vas a tener que cambiar prácticamente todo el sistema de cableado de la moto. Y lo otro más grave es que el cable se ponga incandescente, ¿cierto? Se ponga al rojo, se caliente y alcance alguna parte que sea combustible en la moto, ¿cierto? O que hayan restos de aceite, o el asiento, que la esponja del asiento, todo lo que se pueda quemar, ¿cierto? Más fácil, y la moto termine incendiándose, ¿ya? Queridos amigos, por este motivo, ¿ya? Se queman muchos autos en Santiago, ¿ya? Solamente en Santiago, no sé qué tan real es este dato, la verdad, no se lo voy a asegurar, pero a mí me han dicho algunas personas, ¿cierto? Que son del mundo de los bomberos y todo eso, que aproximadamente se queman 100 autos en Santiago al año, ¿ya? Por problemas, quizás no solo de fusibles, pero la mayoría sí, problemas relacionados a instalaciones eléctricas y cosas así. Entonces, los sistemas de protección de los vehículos, de las casas, de los autos, de las motos, de lo que sea, no hay que intervenirlo y siempre hay que respetar los valores de los fusibles, ¿ya? Importante, dice. El motor en una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque que se acciona mediante un circuito eléctrico accionado por un interruptor o bien un sistema mecánico accionado por un pedal de arranque o bobina. ¿Qué es lo que nos quiere decir ahí nuestro texto? Que para poner en movimiento el motor de la moto hay dos formas. Una, con un motor muy parecido a un auto, ¿cierto? Tenemos un pequeño motor eléctrico que hace girar al motor de combustión, ¿cierto? Y el motor de combustión empieza a generar, ¿cierto? Su primer giro y parte, ya no necesita obviamente el motor eléctrico, ese es uno. Y el otro sistema es con una manivela, podríamos decir, pero que es un pedal que uno le pega una patada hacia abajo y ese pedal hace que el motor dé unas vueltas y se ponga también en funcionamiento. Y uno le hace run, 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 y queda andando la moto de repente. Ya a veces parte la primera, pero normalmente no parten a la primera. ¿Ya? Que es muy parecido a cuando las motos con motor de gasolina, ¿cierto? Que uno le compra a los niños que tienen una cuerda para tirar y para echar a andar, o las cortadoras de pasto también que tienen una cuerda para echar a andar. Ya, es básicamente lo mismo. ¿Ya? Uno le da el primer giro para que la moto empiece a funcionar. En la actualidad, de las motos que andan en la calle, la inmensa mayoría tiene sistema de arranque eléctrico, es decir, con motor eléctrico y con botón, ¿ya? Y también quedan algunas con el sistema de pedal, pero muy poquitas.
También hay algunas que traen los dos sistemas y hay algunas que no traen los dos sistemas, pero se le pueden poner los dos sistemas, ¿cierto? Y que eso es bien útil y bien bueno porque si se me echa a perder la batería, se me quedan luces prendidas, ¿cierto? Cualquier problema, puedo echar a andar igual la moto, ¿cierto? Con la famosa patada, ¿ya? Queridos amigos, hoy día le doy las gracias a Óscar Aguilera, ¿cierto? Que estuvo haciendo el aguante ahí durante toda la clase conectado, no me habló nada, pero espero que haya estado recibiendo esta información en el lugar en donde se encuentre y que le sirva para aprobar su examen municipal. Les mando un gran abrazo a todos. Cuídense mucho. Mi nombre es Ricardo Cornejo. Esto es Práctica3.cl. Nos vemos mañana. Muchas gracias por esa manito, amigo Oscar. ¿Ya? Que te vaya muy bien. Cuídate mucho y que tengas una buena tarde y te tomes una rica once. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Muchas gracias. Saludos también a todos los que están viendo la grabación en cualquier momento. Ahora sí. Chao, chao, un abrazo, nos vemos mañana. Seguimos hablando mañana del mismo tema, ¿cierto? De el funcionamiento de la motocicleta. Chao, chao.